Hola, aquí estamos en otra entrega del Viernes de Terror en la Biblioteca Serrás. Esta vez es el cuento Lo Innombrable de Lovecraft. Sentados sobre un sepulcro del siglo XVII ya en ruinas, en un atardecer de otoño y en el viejo cementerio de Arkham, discutíamos acerca de lo innombrable. Yo miraba el tronco de un enorme sauce que había aplastado la antigua y ya casi ilegible lápida, e hice una apreciación sobre la fantasmal savia con que sus raíces se alimentarían, absorbiéndola de ese terreno antiguo y terrorífico. Pero mi amigo repuso que solo decía tonterías, ya que como los entierros habían cesado más de un siglo atrás, el árbol habría de nutrirse con las mismas sustancias que cualquier otro. Agregó, además, que mi eterna costumbre de hablar de lo inexplicable o lo innombrable era más bien un rasgo infantil, a tono con mi pobre nivel de escritura. Yo solía terminar mis narraciones con suspiros o murmullos que congelaban el coraje y habilidad de mis personajes, robándoles las palabras y recuerdos a la hora de contar sus vivencias. Mi amigo sostenía que como todo lo percibíamos con nuestros sentidos o a partir de supuestos religiosos, es imposible hablar de un objeto o de una creación prescindiendo de la experiencia o las enseñanzas religiosas según las modificaciones que la tradición o Sir Arthur Conan Doyle habían aportado. Este amigo, Joel Manton, era mi asiduo compañero de polémicas. Era natural de Boston y allí se había educado. Se desempeñaba como director de la East High School y participaba de la alegre inmunidad que los habitantes de Nueva Inglaterra demuestran para las sutilezas de la vida. Para él, la importancia estética estribaba solo en las experiencias objetivas y normales. Sostenía en consecuencia que el deber madre de un artista no es provocar sorpresa, acción, placer, sino suscitar un gozoso interés apelando a exactas descripciones de lo real. Discrepaba, por cierto, con mis vueltas sobre el misticismo y los enigmas, a pesar de que creía en lo sobrenatural aún más que yo, pero no lo consideraba un punto digno de ser tratado en la literatura. Para esta suerte de intelectuales racionales y pragmáticos, es inconcebible que una mente halle placer en evadirse de la mecánica cotidiana, a través de propuestas dramáticas originales y divorciadas de las formas habituales y redundantes. Desde su punto de vista, todas las materias y sensaciones se podían medir, y pese a que su intuición le dictaba que nuestra percepción alcanza a veces imágenes de una cualidad no tan exacta, se mostraba seguro en establecer un límite que dejaba fuera todo aquello no pasible de ser percibido y comprendido por un hombre ordinario. Desde su modo de entender las cosas, jamás podía existir algo innombrable por ser ajeno a la razón. Aún sabiendo que era inútil confrontar imaginación y metafísica con su soberbia dogmática, yo persistía en seguir adelante, en seguir debatiendo en aquel acaso más de lo habitual. Las antiguas lápidas, los añosos árboles, los tejados holandeses de la antigua villa que nos rodeaba, todo contribuía a que yo insistiera en defender mis escritos, y no tardé en encaminar mi ofensiva al campo de mi propio adversario. Ello no me fue difícil, pues bien sabía yo que Joel Manton suscribía supersticiones de ancianas ya hacía tiempo superadas por las personas con cierta instrucción. Creía en apariciones de moribundos en lejanas tierras o en huellas dejadas por los muertos en las ventanas que los habían reflejado de vivos. Yo sostenía que suscribir esos mitos de viejas campesinas equivalía a creer que hay en la tierra ánimas que se desprenden de nosotros como intangibles duplicados. Y hacía ver, además, su disposición a creer en hechos ajenos a la normalidad que él reivindicaba. Si un muerto puede enviar su espectro perceptible a otro lado del mundo o a varios siglos de distancia, ¿por qué no habría sido coherente afirmar que en las casas abandonadas abundan las criaturas extrañas y sensibles, o que los viejos cementerios rebosan de asociaciones macabras? Y ya que para manifestarse el espíritu no puede apelar a la materia, ¿por qué no pensar que los muertos perviven en formas que para los humanos son absoluta y oscuramente innombrables? Con energía le aseguré a mi amigo que cuando a estos temas se les aplica el sentido común, el único resultado es la más absoluta falta de imaginación y la nula amplitud mental. Oscurecía ya y ninguno de los dos parecía dispuesto a abandonar la polémica.
Mis argumentos ni siquiera lo habían rozado, y estaba impaciente por oponerle esa certeza que le había granjeado su suceso como profesor. Yo no estaba menos firme en mi campo y en absoluto temía un fracaso. Cayó la noche y vimos brillar pálidas luces en algunas ventanas a lo lejos, pero seguimos allí. Nuestro asiento, en realidad una tumba, resultaba cómodo. Yo sabía que a mi escéptico amigo no lo inquietaba la vieja grieta abierta entre nosotros, detrás de nosotros en la lápida, presionada por las raíces, ni la lúgubre impresión que causaba la casona del siglo XVII, ya abandonada y ruinosa, que se alzaba entre nosotros y la calle iluminada. Discutíamos acerca de lo innombrable, ambos allí, rodeados de penumbra, sobre las grietas de la tumba y próximos a la derruida casona, y cuando él condescendió a abandonar toda ironía, me animé a decirle que precisamente detrás de una de mis narraciones, la que más había suscitado sus burlas, había una horrible evidencia. Esa narración tenía por título La ventana del altillo y había salido publicada en el número de enero de 1922 de la revista Susurro. Ese número había sido retirado de los kioscos del sur y de las playas del Pacífico por las censuras de los cobardes, mas en Nueva Inglaterra no causó la misma sensación, y más bien mis excentricidades solo cosecharon de los lectores una pareja indiferencia. Juzgaron imposible que alguien pudiera asustarse de aquella criatura inconcebible según las reglas biológicas. Era no más que otra supersticiosa mitología que Cotton Mather había hecho creíble para incluirla en su caótica Magnolia Christi americana, y tampoco verificable era que no se atrevían siquiera a consignar la localidad donde tal desgracia había acontecido. Y en relación al eco literario sobre la pobre referencia del viejo místico, era propia de un pobre literato carente de sensatez. Mather había dejado por escrito que tal criatura había sido engendrada, mas nadie que no fuese un charlatán podía sostener que había crecido, hubiese hecho nocturnas apariciones en las ventanas y viviera recluida en el altillo de una vieja casa, hasta ser finalmente descubierta siglo después en la ventana. Todo aquello no era sino una fabulación vulgar y atrevida, y a este juicio se sumaba mi amigo Manton. Entonces le hice el comentario de lo que había podido descubrir en un antiguo diario entre 1706 y 1723, que fue hallado entre algunos papeles de mi familia a menos de una milla de la tumba donde ahora estábamos sentados. También le comenté las permanentes heridas que mi antepasado tenía en el pecho y en la espalda y que estaban descritas en aquel diario. Le hablé de los miedos que alimentaban las aldeanas desde hacía siglos y de las historias musitadas de generación en generación, además de la real demencia de un niño que en 1793 había entrado en una casa solitaria para investigar unos rastros que, según decía, se encontraban allí. Era una criatura inconcebible, es cierto. No es de asombrarse que los historiadores tiemblen al abocarse al período puritano de Massachusetts. Muy poco se sabe de lo allí ocurrido y ninguno de los datos son sustanciales, pero a menudo la verdad salta a la luz con un halo macabro. El horror a la brujería explica algo de lo que habitaba la mente de aquellos hombres. No existían ni la belleza ni la libertad, conforme lo denotan los restos arquitectónicos y las envenenadas homilías de sus severos pastores. Y dentro de este envase oxidado bulían lo diabólico, lo perverso, lo oscuro. Podría decirse que todo aquello era una celebración de lo innombrable. Cotton Mather es muy claro en sus maldiciones consignadas en el endiablado sexto libro que nadie debería abordar de noche. Tan duro como un profeta judío, escribe con sentencias breves e inauditas acerca de una bestia que dio vida a una criatura cuyo escalón superaba a las bestias, pero a la vez era inferior a la condición humana. Esa criatura tenía un ojo deforme y también se relata cómo fue ahorcado un borracho solo por tener un ojo en igual condición. De todo ello habla, mas sin atreverse a relatar el fin de la historia. O no lo supo o resolvió no transmitirlo. Hubo otros que sí lo supieron y callaron para siempre.
Por otra parte, nunca existió versión oficial alguna acerca de por qué se refiere con terror la existencia de un cerrojo al pie de cierta escalera de cierto altillo donde vivía cierto anciano huraño, triste y enfermo, que una vez se había atrevido a levantar la losa de cierta tumba sobre la que existen cuantiosas historias, todas capaces de enfriar la sangre de cualquiera. De todo ello hablaba el antiguo diario que encontré. Allí estaban las misteriosas referencias y las habladurías acerca de criaturas con un ojo averiado que de noche se asomaban a las verdaderas o andaban errantes por las torvas llanuras próximas a los bosques. Mi antepasado llegó a ver a una criatura similar en un oscuro camino que se estiraba sobre un valle. Ella le dejó marcas de cuerno en el pecho y de garras en la espalda, y cuando buscaron sus huellas encontraron en la tierra rastros de pezuñas y de garras que asumían levemente forma humana. En una ocasión, un cartero contó y gozó del crédito popular que había presenciado bajo la clara luz de la luna a una horripilante criatura que corría a los saltos por Meadowhall. En verdad, corría una extravagante historia tras cierta noche de 1710 en que aquel viejo huraño y enfermo fue sepultado en una tumba detrás de su propia casa, muy cerca de una lápida de inscripción no descifrable. Nadie tuvo tanto coraje como para abrir la puerta que daba acceso a la escalera del altillo, y dejaron el caserón tal como estaba, horrible y solitario. Si llegaban sonidos desde su interior, la gente murmuraba y se estremecía, aguardando que el cerrojo de la puerta de ese altillo resistiera lo suficiente. Pero esa expectativa se vio defraudada luego, cuando la desgracia se abatió sobre la parroquia y no dejó persona viva o indemne. Con el transcurso de los años, las leyendas adquieren cierto barniz fantasmal, mas yo intuyo que tal criatura debió de morir, si es cierto que se trataba de un ser vivo. Si su recuerdo aún estremece, es en gran medida porque fue velado. Manton había permanecido en silencio mientras yo hablaba, y noté que estaba impresionado por mi relato. Es más, no se burló cuando terminé y me hizo serias preguntas sobre el niño que había enloquecido en 1793 y que parecía ser el verdadero actor de mi relato. Le dije que ese niño con seguridad habría acudido a la casona solitaria y hechizada, movido por su natural curiosidad, y dando por cierto que las ventanas guardaban las huellas de quienes en ellas se habían reflejado. Luego el niño había subido a investigar las ventanas del horrible altillo, atendiendo a lo que se decía sobre criaturas que por allí se asomaban, y volvió dando espantosos alaridos. Una vez que le di mi respuesta, mi amigo Manton se quedó pensando, pero de a poco retornó su pose de hombre analítico. Podía aceptar la eventual existencia de un macabro monstruo, pero a la vez dejaba claro que ni la más absurda monstruosidad debe ser tildada de innombrable o estar exenta de ser científicamente mensurable. Me conmovieron su perseverancia e integridad, pero de inmediato agregué otros datos que me habían proporcionado los ancianos del lugar. Le dije que se trataba de viejas leyendas sobre fantasmales apariciones más horribles que todas las deformaciones orgánicas que se pudieran concebir. Eran apariciones de bestias enormes, susceptibles de ser vistas o únicamente perceptibles, que rondaban la vieja casona en las noches sin luna, por la tumba de los fondos donde al lado de la lápida de inscripción ilegible había crecido un árbol. Esas apariciones, con prescindencia de que hubieran o no destrozado a seres humanos con sus cuernos o asfixiándolos, tal como decían las leyendas, habían instalado una horrible sensación y todavía atemorizaban a los ancianos, aunque los jóvenes del lugar ya las habían descartado. Si nadie más reparaba en ellas, tal vez hasta se desvanecerían. Por otra parte, si el caudal psicológico de los seres humanos puede hallar proyección en criaturas grotescas, ¿qué paralelo real podía proyectar una viscosidad informe como ese perverso monstruo, esa mórbida afrenta a la naturaleza? Esto es, si había sido concebido por una mente híbrida, ¿no radicaría ese horrible ser en lo pavorosamente innombrable? Para entonces ya se había hecho muy tarde.
Un murciélago por demás lento me rozó con su ala y descuento que también rozó a Manton, ya que, aunque no podía distinguirlo, noté que levantaba un brazo. Al rato me preguntó, ¿y existe aún aquella desierta casona con la ventana en el altillo? Sí, le respondí, a tal punto que yo mismo la vi. ¿Y acaso encontraste algo en el altillo o en algún otro sector? Solo hallé unos pocos huesos bajo el alero. Quizá fue lo mismo que vio el niño y te aseguro que si era lo suficientemente susceptible no necesitaba ver nada en los vidrios para volverse loco. Si aquellos huesos hubieran pertenecido a la mencionada criatura, ésta no hubiera sido sino un monstruo de perturbadora furia. Me pareció impiadoso dejar esos huesos al aire libre. Los metí por lo tanto en una bolsa y procedí a enterrarlos en la tumba que hay al fondo de la casona. Y lo hice a través de la hendidura que la tumba aún muestra. Ya quisiera yo que hubieses visto ese cráneo. Tenía unos cuernos de unas 4 pulgadas, pero a la vez el rostro y la mandíbula no diferían de las magnitudes que asumen los tuyos o los míos. Por fin noté que Manton, muy cerca de mí, temblaba por entero, mas su curiosidad no decayó. Y en cuanto a los vidrios de esas ventanas, no había ningún vidrio, una de ellas ni siquiera tenía marco. En las otras, de forma romboidal, tampoco hallé vestigios de vidrio alguno. Eran ventanas de celosía de aquellas que cayeron en desuso antes de 1700. Intuyo que habrían estado sin vidrios durante más de un siglo. Tal vez fueron destrozados por el niño, si es que se atrevió a acercarse hasta allí, cosa que la leyenda no refiere. Manton no cejaba en sus reflexiones. Carter, quiero ver esa casona. ¿Dónde podemos ubicarla? Con vidrios o no, quiero echarle una mirada y también a la tumba en la que metiste los huesos. ¿Y por qué no a la lápida de signos indescifrables? Todo ello debe ser en verdad horrible. Hasta que cayó la noche, lo estuviste viendo todo. Como poseído por un estado de nervio superior a cuanto yo pudiese esperar, Manton se alejó de mí y dio un desesperante alarido. Luego pareció desahogado, como si ese simple efecto teatral hubiera distendido sus crispados nervios. Ese grito fue aún más impresionante por haber hallado una respuesta. Todavía reverberaba su eco cuando en medio de la oscuridad le correspondió un chirrido y deduje que se abría una ventana de celosía en algún lugar de la cercana y horrible casona. Como una sola conservaba su marco, supe a la vez que se trataba de la diabólica ventana del altillo. Después nos vino una brisa hedionda y fría proveniente de la misma y horrible dirección, a la que siguió otro espeluznante grito sólido de mi lado, más precisamente de la agrietada tumba donde yacían una bestia y un hombre. De inmediato fui arrojado del lúgubre asiento en que me apoyaba por la fuerza de una criatura no perceptible pero de inmenso tamaño e indefinible condición. Caí con todo el cuerpo sobre la tierra húmeda y llena de raíces que ese tétrico cementerio al parque de la tumba salían un nervioso rugido y un aleteo, motivando a que mi imaginación poblara con ejércitos de deformes figuras, iguales a los condenados de Milton, al aire que nos rodeaba. Llegó después un torbellino de viento frío y agresivo, y después un estruendo de piedras y ladrillos rajándose, y me desmayé antes de tener una comprensión cabal de lo que sucedía. Manton es más bajo que yo, pero a la vez más fuerte. Ambos recobramos el conocimiento casi al unísono, a pesar de que sus heridas eran más preocupantes que las mías. Nuestras camas estaban una al lado de la otra y no tardamos en enterarnos de que estábamos en el hospital de St. Mary. Las enfermeras nos rodeaban y, deseosas de incitar nuestra memoria, nos contaban cómo habíamos llegado hasta allí. Así supimos que un campesino nos había hallado cerca del mediodía, en una hostil llanura, más allá de Meadowhall, a 1 milla del viejo cementerio, en el exacto lugar donde se refería había existido un matadero. Manton mostraba 2 cicatrices en el pecho y leves rasguños y arcas en la espalda. Yo, por fortuna, no mostraba heridas profundas, mas mi cuerpo estaba lleno de golpes y extrañas lesiones, y hasta tenía la marca de una pezuña. Era evidente que Manton sabía más que yo, pero se negó a responder a los asombrosos médicos hasta que le describieran con exactitud el carácter de nuestras heridas. Solo después les dijo que nos había atacado un furioso toro, aunque le fue difícil identificar las características del animal.
Cuando los médicos y las enfermeras se fueron, le susurré una acuciante pregunta. ¡Por el demonio, Manton! ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Estas cicatrices, en realidad fue eso? Yo estaba demasiado conmovido para satisfacerme con su tímida respuesta, que ya casi era previsible. No, no fue eso. No fue nada ni siquiera parecido. Era una omnipresencia deforme y viscosa, aunque tenía formas. Muchas formas indescriptibles e imposibles de recordar. Tenía ojos, uno de ellos deforme. No era sino el vacío, el maelstrom, la suprema aberración. Era, oh, Carter, lo innombrable. Bueno, espero que les haya gustado, como a nosotros y a nosotras. Nos encontramos el viernes que viene, 16, con otro cuento de terror por YouTube. Un beso.